¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de su programa San Miguel en Acción. Y como cada miércoles, como cada semana, me da muchísimo gusto que hoy nos acompañe en un programa que lo hemos buscado desde hace muchísimo tiempo. Y hoy me da muchísimo gusto porque, ya lo sabe, hemos estado buscando pues a todas estas personalidades de nuestra ciudad, de todas las profesiones, de todos los rincones de San Miguel de Allende para que nos platiquen un poquito más de cómo llegaron a ser y a lograr lo que hoy son. Y por eso hoy me da muchísimo gusto que en este espacio nos acompañe mi gran amigo Pepe Báez. Pepe, ¿cómo estás? Oliverio, mi querido Oli, muy contento de estar contigo. Yo no sé por qué de repente a mucha gente le cuesta trabajo decir que eres una persona a la que quiero, a la que respeto, a la que admiro, porque nos conocemos desde niños. Desde niños. Tuvimos dos padres espectaculares, Correcto. entre los cuales había una gran hegemonía, un gran cariño, y a los que yo creo que hasta el día de hoy, y esperemos que así lo vea la gente, supieron forjar personas de trabajo. Tú eres un hombre de trabajo, eres un hombre que no deja de prepararse y eso automáticamente merece mi cariño y mi respeto. Es un gusto enorme estar contigo. Al contrario, el gusto es mío, el cariño es mutuo, como bien lo dices. Somos personas aquí de San Miguel que nos conocemos desde niños, pero pues hoy estoy frente a una persona importantísima que en la ciudad ha entrevistado, bueno, ahorita nos platicarás a cuántas personas, pero que pocas veces nos cuenta su historia y lo entrevistan. Así que yo de verdad hoy me siento halagado de que estés aquí, No, hombre, al y contrario. que nos puedas platicar un poquito de la vida de Pepe Báez, de cómo empezó, de cómo iniciaste en todo este mundo donde ahora, bueno, ha cambiado mucho, ¿eh? Totalmente. Y también nos platicarás acerca de esto. Así que, Pepe, cuéntanos un poquito, porque el tiempo aquí nos Se podemos nos va quedar como agua. 10 horas, pero ¿cómo fue Pepe de niño y por qué inició en esto? ¿Ya sabías que te gustaba? ¿Cómo fue? No, bueno, mira, yo nací hace 51 años en la Ciudad de México, un 5 de febrero de 1975, para ser exactos. Cuando tenía yo 6 años, mi papá, mi abuelo, que en paz descanse, tenían una conexión muy grande con San Miguel de Allende. Era otro San Miguel totalmente, Claro. donde a ellos les gustaba mucho venir a Taboada, que era, wow, no era el balneario por excelencia, Sí. era todo esto, era un San Miguel totalmente diferente. Fallece mi abuelo en el 84, él y mi papá ya habían comprado algunos terrenos aquí en un lugar lejanísimo en aquel tiempo que se llamaba Villa de los Frailes. Ahorita ya Pero era lejanísimo. parte de la mancha urbana. Y decide mi papá construir, hacer una casa. A mi papá le iba muy bien en aquel entonces. Oli, mi papá tenía una fábrica de filtros de aire para vehículos. Ok. Él era proveedor de Nissan, de muchas marcas de coches. La verdad es que nos iba muy bien. Yo recuerdo una infancia sin carencias, yo diría con mucha opulencia, pero agradecido de por vida con el ingeniero Báez, porque desde niño me enseñó que las cosas se ganan. Y pongo un pequeño ejemplo, ¿no? Cuando en aquel tiempo, creo que todos los de nuestra generación nos encantaba Star Wars, ¿no? Entonces yo podía llegar con mi papá y decirle, oye, papá, salió un nuevo Luke Skywalker, lávame el coche. No, papá, yo no te lo voy a regalar. Y aunque le dejara el coche todo lengüeteado con el trapoli, él me veía trabajando y me decía, o le decía a mi mamá, ¿no? Gorda, órale, ahí está lo de su muñeco, llévalo a tal centro comercial a que lo compre. Eso, tal vez de niño yo lo juzgaba, decía, si mi papá tiene, pues, ¿por qué no me da? Hoy de adulto, híjole, no solamente bendigo a mi padre, sino le agradezco que me haya enseñado a que en esta vida, si tú quieres tener un buen teléfono, si tú quieres una chamarra, si tú quieres un saco, Claro. cuesta y es trabajo. Entonces, una infancia muy feliz, jugué fútbol americano, aunque tengo cuerpo de perro mal comido, siempre lo digo. Jugué fútbol americano en los acereros de Tlalnepantla. Ok. Entonces, obviamente, soy Steeler a morir. Sí. Y fue una infancia muy bonita, llena de mucho amor de mi familia, de muchos viajes. Te digo que pues, a mi papá le iba muy bien. Y en el fútbol americano, pues creo que era yo bueno porque no salía yo en la ofensiva,
era el centro y en la defensiva era el Garnariz. Entonces, fue una disciplina que me enseñó también, por ejemplo, si no sacabas buenas calificaciones, te ibas a la banca. Me enseñaron a comer, que después se me olvidó. Ahí te platico esa etapa de mi vida. Comer bien, ahora como de todo y no me cuido, esa es la realidad. Pero creo que me forjó una disciplina muy importante y hubo cosas que me marcaron mucho, ¿no? Por ejemplo, una final que llegamos contra los Raiders de Arboledas allá. Y me marcó mucho también el que cuando tú prometes algo lo tienes que cumplir. Mi papá era presidente del equipo y nos dijo a todos los chavitos, ¿no? Nos dijo, a ver, si llegan a la final, les voy a traer a Terry Bradshaw o a Franco Harris, que eran, bueno, hoy son leyendas de los Steelers, pero en aquel tiempo eran wow. Se los voy a traer para que los dirijan en la final si llegan. Entonces digo, ay, este señor que se fumó, ¿no? Pues sí lo hizo. Terry Bradshaw no pudo, trajo a Franco Harris, que fue nuestro coach en ese partido, junto con el coach Carlitos, que era nuestro coach de cabecera. Y son cosas que se me quedan muy en la mente. Ahora que falleció Franco, créeme lo que, sentí un nudo en la garganta, porque yo creo que lo volví a ver 1 o 2 veces más en mi vida, pero para mí era un ídolo. Y aprendí ahí, pues yo creo que la vida es un camino de enseñanzas, que si tú prometes algo o te comprometes algo, tienes que cumplirlo, ¿no? Hoy vemos que muchas cosas son por un contrato y todo eso, claro, porque hemos perdido esa capacidad de tener palabra, de ser derechos. Hoy si no te cuidas te está fregando quien me digas, ¿no? Pero cuando creces en una generación o te enseñan a cumplir lo que estás acordando, creo que la vida se simplifica más. Una infancia muy feliz, en conclusión, una juventud muy feliz. ¿Y a qué se quería dedicar Pepe Páez? Fíjate que de pequeño quería ser yo veterinario, Okay. Que me encantan los animalitos, sobre todo los perros, me encantan. Yo quería ser veterinario, decía, cuando sea grande voy a ser veterinario. Luego quise ser luchador profesional y dije, no es lo mío. Y eso influenciado por la parte... Por la parte materna de mi abuelo. De tu abuelo. De mi abuelo. Entonces alguna vez pensé también en ser luchador. Que lo has contado muchas veces, digo, para los que no lo sepan, pues su abuelo era... El santo. Era papá de mi mamá. Correcto. Era papá de mi mamá y también con él recuerdos muy bellos, muchas cosas que también como niño pues te marcan para bien. No, bueno, pues es que imagínate, Tienes yo saber que mi abuelo era el santo, pues yo no me quitaba la máscara. No, hay nunca. Muchas anécdotas muy chistosas que el tiempo no da, pero fíjate, cuando era yo muy pequeño, uno de mis grandes ídolos era Cepillín, ¿no? Okay. Pero me encantaba Cepillín y yo iba a las fiestas de mis cuates y me pintaban de Cepillín. Sí. Y una vez mi abuelo me lleva a la Arena México, estaba el circo Ataide, y Cepillín era no era parte del elenco, porque el Ataide normalmente no llevaba artistas y eso, pero tenía algunas intervenciones especiales. Me dice mi abuelo, te voy a llevar a conocer a Cepillín, puta. No, bueno, ¿qué te digo? A los 5 años, yo creo 4, no sé cuántos tendría, y fue muy chistoso, Oli, porque termina la función y va mi abuelo por mí y me lleva al camerino de Cepillín, ¿no? Y entonces le toca en la puerta, le dice, don Ricardo, soy el santo. Pásele, profesor. Y a la hora que sale Cepillín sin maquillaje. Yo lloraba y yo decía, y aparte, con todo respeto y que paz descanse, pero era feo como pegarle a Dios en Semana Santa. O sea, no, era feo. No le hagas eso a un niño. Era feo como suela de zapato de radial, ¿no? Entonces yo no creía que era Cepillín, lloré. Claro. Y imagínate la pena de mi abuelo, que siempre fue un caballero. Pepito, por favor, hijo, no, yo no quiero ver a este señor, y me quería cargar y me hacía yo para atrás, y nunca fui un niño sangrón, pero me espantó mucho, dije, no, ahí se me cayó Cepillín, pero son muchas anécdotas. Y entonces quería yo ser luchador y lo quería ser veterinario, y la vida me fue llevando por otros caminos. Posteriormente, pues ya nos venimos yo muy pequeño a San Miguel de Allende. Extrañaba yo pues a mi abuelo, porque hubo una etapa de mi vida donde estuvimos muy cercanos a mi abuelo. Mi abuela falleció en el 81, que fue una mujer maravillosa. Yo no entendería lo que fue mi abuelo para la cultura popular mexicana, para la lucha libre, para el cine mexicano, sin una mujer como doña María Los Ángeles, mi amada abuelita Maruca. Ella fallece en el 81 y de ahí mi abuelo en picada, Oliverio. Ahí él decide volverse a casar, que digo, pues, era un derecho. Él no sabía estar solo. Claro. Fue una familia muy grande, eran mis abuelos y eran 10 hermanos.
le decían a mi abuelo, ¿y todos vivos? Decía, pues unos vivos y otros brutos, pero todos comen. Todos, todos cuestan. Y entonces fallece mi abuelita, mi abuelo se vuelve a casar con una empresaria teatral del Teatro Blanquita, y hay, yo no diré un rompimiento, pero sí hay una separación de la familia, y entiendo, ¿no? Muchos de mis tíos dijeron, pero se acaba de morir mi mamá, ¿cómo se casa? Claro. Y como que se alejaron un poquito, ¿no? Como que estaban digiriendo el trago. Sí, sí. Y mi mamá entre ellos, y mi papá y mi abuelo se adoraban, ¿no? Y mi papá le hizo ver a mi mamá, le dijo, a ver, está viudo, no quiere estar solo, no lo juzguen, claro, déjalo. Mi mamá, como te digo, mi papá para mí siempre fue un sabio. Y entonces empezamos a tener un apego muy grande con mi abuelo. Te hablo de que del 82 al 84 que él falleció, pues era diario que él comiera en la casa, acompañarlo al teatro, acompañarlo a todos lados. Y de ahí fallece mi abuelo, nos venimos a San Miguel de Allende, y de ahí pues ya una vida llena de cosas hermosas, de recuerdos hermosos, de gente divina, mucha de ella todavía presente, otros que ya se han ido, no sé, de los personajes con los que más convivo de niños, independientemente de mis amigos, que siguen siendo mis amigos, gracias a Dios, más de 40 años de estar siendo amigos, ¿no? Pero, puta, el támbula en el jardín principal, ¿no? Que era, a mí me encantaba ir con el támbula o con Vicente a comprar el periódico, siempre me ha gustado leer. El motor, las tortas del motor. Las tortas del motor. El chiflido, ¿no? Sí, claro. Que salíamos todos y se acababan las tortas del motor en 10 minutos, yo creo. Sí. Doña Leo, ahí en la calle de Mesones, que fíjate que ella marcó muy bonito mi infancia, porque para mí el domingo espectacular era irme a ayudarle a Doña Leo a acomodar los cuentos, las revistas, todo. Ella me dejaba hojear los cómics de la Pantera Rosa, de todo lo que había, que veíamos en aquel tiempo, y yo la quiero mucho. La vi hace algunos años en Dolores Hidalgo, espero que esté bien, y crecí mucho los domingos con ella, y de ahí, bueno, pues, ¿qué te digo, no? Todo lo que es nuestro San Miguel, nuestro verdadero San Miguel de Allende. Claro. Yo creo que San Miguel ha crecido mucho, Oli, en muchas cosas para bien, en otras no tan para bien. Ha llegado mucha gente, la mayoría muy buena. Ha llegado gente también que no ha sido buena para San Miguel. Pero creo que si algo tiene nuestro San Miguel es que no perdemos la esencia de todos aquellos que crecimos juntos. Claro. A mí podrán llegar a decirme misa de ti o de quien me digas, me da risa. O sea, en vez de decir, ¿cómo? Digo, ay, pues hay gente que ha llegado a contaminar también el ambiente de San Miguel, pero creo que no hemos perdido esa esencia. Ahorita que llegaba yo aquí, que veía a Juan Carlos López Luna, muchos años de trabajar con él, con su hermano Enrique, con Agustín Valadez, con Carlos Rangel, con Vicente Cruz, híjole, toda la gente con la que tuve la bendición de compartir trabajo en Canal 3. Creo que somos una generación que aprendimos a ver cómo sí, porque la exigencia era mucha, los recursos eran pocos, y aprendimos a ver cómo en equipo podía sacar las cosas adelante. Y yo me podría seguir, pero bueno, estuve en la Leovino Zavala, estuve en la Fray Pedro en la primaria, luego fui a la Leovino Zavala, estuve un ratito muy pequeñito en el Pípila también. Después me voy a estudiar cuando iba a entrar ya a mi carrera, por ahí del 96. ¿Y qué decides estudiar? Ahí ya era comunicación, ahorita te cuento esa parte. Pero es importante porque creo que algo que marcó mi vida fue la enfermedad de mi padre. Ya. A mi padre le diagnostican una leucemia, que es un cáncer en la sangre, que hoy probablemente es más llevadero por tanto avance que hay. En aquel tiempo no había todo eso. Todo lo que te comenté, que había habido opulencia de niñez, se convirtió, no diría, porque sería yo muy injusto y muy mal agradecido decir miseria, porque nunca hubo miseria, pero llegó un momento en que no había ni para comer. Claro. Los tratamientos de papá eran muy caros. Fue un cambio de vida total. Por eso decía yo al principio, y ojo, chavos, todo lo que sus papás les digan es para bien. Yo sé que a muchos nos molesta, pero hoy, de verdad, 51 años y sigo amando y agradeciéndole a mi papá, porque me enseñó a ser feliz con mucho de más, diría yo, y me enseñó a ser feliz con poco. Entonces vino una etapa difícil, Oli, así como te platicaba lo del fútbol americano y los muñecos y todo, que todo eso se cambió por, no había lana en la casa, pero no había, Todo estaba destinado a papá, a los medicamentos, a todo.
Y entonces decido yo, por mutuo propio, él no me lo pidió, cuando ahí me dice su diagnóstico, nos lo dijo a toda la familia, somos mi hermana y yo, mi mamá, y nos dice, pues tengo leucemia y me voy a morir. Así fue su... Espérame tantito. Y mi mamá y mi hermana obviamente empezaron a llorar. Cuando yo comenzaba a llorar me dijo, por favor tú no llores. Nunca fue machista de que los hombres no lloran, no, pero me dijo, por favor tú ahorita no llores. Después hablamos tú y yo. Y vamos a echarle ganas y esto y lo otro. Pero imagínate que te la suelten claro. Así, tu héroe, tu amigo, tu confidente, tu ejemplo. Pero para mí lo que decía mi papá era una ley. No llores y mira, tenían los cataplines aquí arriba. Pero dije, ni modo, hay que aguantar. Y después termina de hablar con mi mamá y con mi hermana y entonces ya me jala. Y se pone a llorar como niño chiquito conmigo, los dos berreando. Y me dijo, te quiero fuerte. Tienes que ver por tu mamá. Y me acuerdo, se me hizo un nudo, por tu mamá y por tu hermana. Y no quiero que te caigas. Si tú te caes, me tiras. Entonces imagínate, yo me tenía que ir, vivía yo en Villa de los Frailes, la segunda casa que tuvimos en una cabaña, muy cerca de la presa, y buscaba yo los horarios para irme a llorar. Y lloraba y lloraba y lloraba y pateaba latas y le reclamaba a Dios y todo. A nosotros nos habían dicho que mi papá le habían dado un diagnóstico tal vez de entre 8 y 12 meses de vida. Y el canijo viejito se aventó 6 años porque era un hombre que amaba la vida. Entonces eso me obligó, no me obligó, por mutuo propio dije, o escuela o papá. Tenía yo, híjole, yo creo que tenía 3 semanas en la Universidad del Valle de México, fui la primera generación, bueno, iba yo a ser parte de la primera generación, pues decidí salir de la escuela, hubo gente que me tendió la mano, y es lo que te digo siempre, la gratitud. Para mí esa palabra, desde aquí le mando un beso con todo mi amor, con toda mi gratitud a doña Mecha Arteaga, claro. Que, híjole, me dijo, no te salgas de la escuela y yo te ayudo. Fue un tiempo que me estuvo ayudando a pagar la escuela, pero aún así no, tenía yo que trabajar, había que generar recursos, y decido dejar mis estudios, ¿no? Por eso, insisto, me da mucha risa, luego hay gente que no tiene carrera. Pues no, porque yo así lo decidí. Y la verdad es que me hubiera encantado tener una carrera, pero las circunstancias de la vida, y no me estoy victimizando, porque si volvieran a hacerlo haría simplemente igual. Simplemente estás pero contando la situación que y estudien, chavos, si sus papás les están dando escuela, pártanse el alma y denles calificaciones y denles resultados. Pero si no está en sus manos el poder estudiar, que yo creo que hoy ya, en aquel tiempo era muy difícil, hoy hay muchas maneras en que el gobierno te apoya y todo, pero te das cuenta que la verdadera escuela es afuera, es el trabajo. Si tú me preguntas qué he aprendido en los medios, he aprendido a aprender, perdón la redundancia, pero así es, cómo tienes que hacer las cosas para respetar lo principal que es el público. Claro. Cómo no existen los pretextos. Se apagó la cámara, veamos cómo la vamos a aprender. Ya sé que está apagada, ¿cómo lo resolvemos? Y ha sido una vida muy bonita, que ya son 34 años en esto. Pero entonces pasa esto, ¿y cómo inicias? O sea, ¿entonces buscas trabajo? ¿O qué? Y lo platico con mucho orgullo. Cuando yo dejo la escuela, te digo, a mí sí me decían, ¿sabes qué? Tienes que ir a limpiar las campanas de la parroquia y te voy a pagar. Yo lo hacía. Bañé perros, lavé carros, limpiaba albercas en Villa de los Frailes, repartía correspondencia, fui mesero, fui garrotero, no era Panchos, ya Pancho seguía ahí en la calle de Mesones, pero hubo un bar que abrió Miguel García y bueno, era una friega porque era yo garrotero y después fui mesero, todo lo que fuera trabajo, Oli. Tú entrabas. En paz descanse Arturo Soto, que yo no sé si tú lo recuerdas, a nuestro Pavarotti sanmiguelense, me manda a hablar por ayudarme, y me dice, oye, acabo de sacar un periódico, La Voz de San Miguel, y me dice, y necesito a alguien que me escriba para los chavos. Yo dije, pues sí, pues es lana. ¿Qué necesitas? No, cuando te vayas con tus cuates al ring, a Panchos, a ver qué viste, y como muy social el Facebook de ese momento. Sí, era el Facebook, no, sí, pero pues sí, literal, sí. No me acordaba de esas, sí. Yo tengo por ahí unos. Ah, pues fíjate, y de hecho, Jardines. Mi papá era, porque creo que mi papá contrataba publicidad. Jardines ahí se anunciaba. ¿Verdad que sí? Mi papá contrataba, entonces yo por ahí Yo creo que fue de los primeros medios donde aparecía Jardines. Él era cercano a mi papá y lo contrataba, sí. Y con Arturo empiezo a escribir una columna que se llama Jóvenes Sanmiguelenses. Ok. Me pagaba Arturo, híjole,
si no me equivoco, eran como 200 pesos a la semana. Digo Ok. que no era poquito, tampoco era obviamente una gran cantidad, pero a mí me ayudaban. Sí, claro. Entonces empecé a escribir todo esto, gracias a Dios y al público, por eso siempre hablo de gratitud, comenzó a funcionar muy bien la columna. Entonces ya no nada más era lo que veía yo, sino ya te invitaban a los 15 años, ya te invitaban aquí. Para ya te que invitaban. escribieras de eso. Y entonces comienza a venderse la sección. Y Arturo Soto, que siempre fue un hombre muy polémico, yo lo adoré Sí, con todo sí. mi corazón. Te digo, a mí quien me dio la mano nunca se me va a olvidar. Y me dice, ¿sabes qué? Esos 200 pesos ahora van 400. ¿Cómo? Sí, me dijo, es que está funcionando, la estoy vendiendo, en cuanto no sé, esos eran números de él. Y me dice, pero ya no va a ser un cuarto de plana, ahora vamos a media plana. Órale. Y ¿sabes qué? Luego una plana. Y así fuimos, bendito Dios y el público. Y de ahí me contacta María Esther Vázquez, que fue mi eterna compañera en Canal 3 de San Miguel de Claro. Allende. Ricardo Trejo, que también le mando un beso y un abrazo con todo mi cariño y toda mi gratitud. Un hombre al que quiero, al que respeto, un caballero. Y me dicen, junto con Jesús Ledesma y Lolita Vidargas, recuerdo que estaba Nena Valtierra, estaba Jesús Ledesma, estaba Lolita Vidargas, María Esther y Ricardo. Y me invitan a hacer lo mismo que hacía yo en periódico, pero en la tele. Ok. Es como empieza una sección de jóvenes, no tenía nombre, los viernes, en Canal 3 dentro del noticiario que conducían Lolita y Jesús y Nena. Y comenzamos ahí, mi querido Oliverio, y para no redundar, yo creo que fue el mismo fenómeno que con el periódico, comenzó a funcionar bien y bien y bien, hasta que después se volvió un debraye que se llamó Gente Joven, que estuvimos muchos años al aire. De los 5 minutos de sección pasamos a 10, a 15, hasta que se fue el programa solo, y aquí está este hombre que no me va a dejar mentir. ¿Hora y media? Había No, pues era el chisme, pues cómo no. Era el primer programa viral sin redes, le das al clavo, porque empezó a tomarnos muy bien la gente. Hoy me da mucha risa, me pasó hace poco tiempo. Teníamos una sección que se llama El Bebé de la Semana, ¿no? ¿Qué hacíamos? Íbamos al jardín, que era nuestro lugar de reunión, y si veíamos un bebito, ay, a ver, ¿y cómo se llama el bebé? Y era el bebé de la semana. Ok. Y entonces teníamos nuestras secciones. Había otra buenísima que se llamaba Charreando Gabachos, que a mí me encantaba, que era yo un asqueroso, porque Maristel siempre fue una dama, pero yo era un marrano con esa sección. Pero hace unos meses me llamó mucho la atención, y me pasa bien seguido, que estaba yo en San Juan de Dios, en el mercado de San Juan de Dios, fui por ahí con doña Raque a comprar mole, llega un mono, pero no sé cuánto medía, y el chino, Pepe, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Conozco mucha gente con esto. Sí. Me dice, ¿no te acuerdas de mí? No. Antes yo era muy dado a decir, sí, cómo no. Ajá, pero- Hasta que dije, se me hace una falta de... No, la verdad no, pero recuérdame de dónde. Pepe, yo fui el bebé de la semana en Gente Joven. Dije, no, sí, ya estoy jodido. Ahí ya cambió todo. Y así empezamos en esto, Oli. Así empezamos en esto. Y fue un programa que a mí me dio mucho, que pues de alguna manera disfrutaba yo mucho hacer, porque era un programa muy divertido. Cocinábamos en el estudio, hacíamos lo que era y media, invitábamos, por ejemplo, el mariachi Los Camperos, que hoy para mí es uno de los más consolidados de San Miguel de Allende, comenzaron yendo con nosotros, y eran 4 o 5 músicos, ¿verdad? Y los invitamos a tocar y a cantar, y echábamos relajo. Hoy me da mucho gusto a don Leonardo Tovar y a toda su familia, porque es gente de esfuerzo, ¿no? Claro. Y ese era nuestro San Miguel. Entonces, creo que Gente Joven, bien lo dijo Juan Carlos, se convirtió en el primer programa viral de los años 90. Estamos hablando por ahí de 97. 97. Berito Agúndez entró también a la parte de conducción de Noticable, era el noticiario. Por ahí, no voy a dar nombres porque no me gusta lastimar a nadie, pero nos llegaron a poner ahí 2 o 3 personas que literalmente nos veían así como, ¿y estos San Miguelenses que no podían con nosotros? Porque nos querían enseñar cosas de una manera, ya lo sabíamos, ¿no? Y dice, se agradece, pero como que siempre trataron de pisarnos a todos, camarógrafos, conductores, editores, y pues no nos dejábamos, man. Entonces, toda esa gente que Cuando traía... la magia era que ustedes eran una gran familia, que eran de la ciudad y que eso era lo que hacía que esto funcionara. Mira, llegaban con doctorados, llegaban con maestrías, y yo creo que la que más duró a lo mejor fue un año. Y decían, no, ya. Y seguíamos nosotros, fuimos una maquinaria muy bonita, en donde tan importante era el director
que era tu servidor, como tan importante era doña Petrita, la que nos ayudaba con el aseo. Tú entrabas a Canal 3 y eran bromas, y eran buena vibra. Si ni te gusta bromear, ni No, alburear, poquito ni nomás. nada. No, ese es Don Gil. Sí. No, fue una etapa muy, muy, muy bonita. Y Ni creo eres que- carrilla, casi nada. No, poquito nomás. Así poquito. ¿Cuándo te he carrillado a ti? No, a mí no, bueno, a mí no. Qué bueno, porque ya, oye, ya tengo mucho con todos los que... Pero es que estoy hable y hable y hable. No, es que Pero estamos todos muy entretenidos, ¿no? Tú síguele. así empezó esto, mi Oli, y hoy 34 años después, yo no tengo más que agradecerle a Dios, agradecerle a la vida. 34 años en esto. 34 años cumplo en diciembre, si Dios me permite llegar. Oye, Un y comunicador. como comunicador, estuviste en Canal 3. ¿De Canal 3 qué siguió? Mira, Canal 3 estaba simultáneo con la corresponsalía de Noticieros Televisa en Ok. Bajío. Sí. En Canal 3 tuve una etapa muy bonita de aprendizaje cuando nos convertimos. ¿Pudiste entrar como a la par con los Sí, dos? Y sí, de pedí ahí permiso, pudiste dije, oye, me están invitando a ir a hacer el Televisa cambio. y comencé a hacer corresponsalías. Venían Correcto. una vez a la semana y me dijo Ricardo, nomás no descuides aquí y órale, Y dale. allá sí ya era más No, pues un allá, noticiero. olvídate, allá siempre lo platico con mucha gratitud también, pero ahí, insisto, la escuela es importante, terminen su carrera, pero la escuela de la vida es impagable. Es otra. Impagable. Tenía yo grandes maestros, fíjate, todavía era fax, nada de que por WhatsApp, Sí, copia y no, pega, no, ahí ¿no? Qué mandaste. chingados. Ahí no era de copia y pega, era de agarra tu grabadorcita o el video y recórrelo y qué dijo, qué esto, Sí, qué lo caray. otro, en tu máquina Olivetti con tu papel Sí, calca rojo sí. o negro, azul, después ya sacaron, Y mándalo por fax. mándalo por fax. Y como estaban en León, a mí me tocaba escuchar vía telefónica cómo rompían mis hojas. No sirve, Pepito. Nunca falta de respeto, ¿eh? No me dices esto, vuélvela a hacer y me la vuelves a mandar. Vuelve a regresar a rebobinar el cassette, vuelve al video, vuelve a esto. O sea, aprendes a... Vuelvo a lo mismo. Esa escuela, A prueba y error, muy bien. Yo iba a decir otra cosa, pues sí. esa prueba de vida que hoy agradezco, me enseñó, por eso te digo, la vida es de enseñanza y de gratitud con quien aprendiste, a que siempre puedo hablar por toda la gente que trabaja o que trabajó conmigo. Creo que hicimos una época de un periodismo muy bonito, muy sano, porque lo que tú veías en el noticiero de Canal 3 era una nota que tenía un fundamento. Cuando tú veías una corresponsalía mía en Televisa, era una nota que tenía un fundamento. Estoy hablando de los años 90 y tantos. Pavel Cervantes arrancó con nosotros, el Así buen Pavel. es. Ahí estuvo, no lo querían aceptar porque tenía 16, 17 años. Tuvieron sus papás que firmar una responsiva, una autorización, ¿no? Y Pavel llegó como camarógrafo, por ejemplo, un chavo que siempre tuvo muchas ganas. Y, por ejemplo, yo siempre he tenido una línea, que a veces me la entendían ellos y a veces no. Yo recuerdo con mucha tristeza algún accidente que hubo de un camión de flecha amarilla, ahí por Don Diego. Sí, por supuesto. Nosotros ya estábamos en salida de Celaya porque primero estuvimos en Zacateros. No me preguntes cómo, pero cabíamos 14 grados en un cuadro, no te exagero, un 8x8 a lo mejor. Ahí estaban los estudios. ¿8x8 sería? 10x10, así para no sonar exagerado. Estudio, máster, camarógrafos, reporteros, conductores. Con Vera Bundes hay una anécdota muy simpática, porque yo daba los deportes hacía gente joven y daba los deportes, ¿no? Y Vero daba las noticias. Entonces Vero, muy profesional, decía, vamos al otro lado del estudio con Pepe Báez y los deportes. Y Agustín Valadez abría la toma y al otro lado del estudio estaba yo así con Vero, ¿no? Al lado. Era muy... Bueno, pero sí era el otro lado del estudio. Y hubo otra ocasión muy chistosa también en que sí no aguantamos la risa, porque también dice, vamos al otro lado del estudio. Y era de esas sillas que le subes y le bajas. Bueno, a la hora que entro, así se empieza a bajar la silla. Y volteé a ver, no, pues ni modo. Pero ese era parte de... Y entonces comienza todo eso y aprendes, te digo, a respetar a tu público.
Si hoy tú ves mis redes sociales, yo no oculto nada, ¿eh? Si hubo una persona fallecida, dolorosamente la hubo. Hace unos días tuvimos que informar tristemente del fallecimiento de un extranjero que era buscado en una zona cerril haciendo actividades de senderismo. Tuvimos que informar de 2 personas ahogadas. Pero en creo que Jalpa. si hay algo que tú nos has enseñado es que no es ocultar, simplemente es cómo lo dices. Exactamente. Y eso es todo. Aquí vuelvo a lo mismo, Oliverio, y muchos chavos, hoy seguro, y no tan de hoy, pero que se ha perdido mucho ese respeto al público, se ha perdido mucho ese respeto. Yo puedo cuestionar a un alcalde, a un regidor, a un gobernador, a una gobernadora, a un senador, sobre su actividad pública, Claro. sobre la actividad que para ellos representa el pago mediante el erario público. Puedo opinar desde mi perspectiva si es bueno, malo, regular, mediocre o excelente su desempeño. Es parte de la libertad de expresión que yo siempre voy a defender. Dolorosamente se ha perdido mucho el entender lo que es la libertad y el libertinaje. Hoy vivimos situaciones muy dolorosas en México, donde muchos compañeros han perdido la vida, muchos de ellos ni siquiera está esclarecido el porqué, pero yo me quiero fijar en lo que es el respeto. Tú como comunicador tienes derecho a exigir respeto, pero estás obligado a dar respeto. Yo puedo decir que Jardines Nueva Vida no me dio un buen servicio, puedo decir que las capillas no son lo que yo quería. Seguramente el director general de capillas dirá, bueno, pues ni modo, qué lástima que no pudimos. Pero yo no tengo ningún derecho a hablar de quien dirige, de tu vida personal. O sea, eso ya no es viable. Yo no te puedo estar poniendo apodos a ti. ¿Cómo por qué? ¿Quién soy yo? Ahorita te pongo el ejemplo porque Sí, porque por tu estamos empresa, aquí. ¿no? Por tu empresa. Pero eso se ha perdido mucho y creo que eso ha abaratado mucho. Hoy las redes sociales son necesarias, yo manejo redes sociales, acabo de comenzar mi página web, por cierto, síganla, pepebaez.com, estaba libre el dominio. Adelante. Síganla, está ahorita en fases de prueba, pero a lo que voy es que he empezado con eso. Tienes que modernizarte. Hoy sigo en radio, sigo en tele, sigo escribiendo de repente en Excelsior, pero tienes que modernizarte. Y las redes sociales son una maravilla cuando tú las sabes utilizar para bien. Personas extraviadas, servicios sociales, ayuda a gente, es fabuloso. Pero cuando tú crees que porque estás detrás de un teclado o detrás de una computadora te dé el derecho de insultar, de denostar, de burlarte, pues ahí estamos jodidos, porque ese derecho que tienen ellos tengo yo también para bloquear o para quitar a gente que no está aportando nada a mi comunidad informativa, ¿no? Totalmente. Oye, Pepe, bueno, qué bueno, ya entramos en tema de todo lo que ahora haces y de todo lo que has y todo lo que estás haciendo. 34 años llevas. 34 Has años. entrevistado a toda clase de personas. Pues a mucha gente, Oli, desde el ser humano más humilde, del señor que vende los tacos, hasta presidentes de la República. Entrevisté a Felipe Calderón, entrevisté a Enrique Peña Nieto, tuve una pero muy pequeña entrevista, muy pequeña, en un chacaleo que le llamamos, creo que me tocó a Ernesto Zedillo. De ahí, bueno, pues con el señor López Obrador no me tocó. A la presidenta Sheinbaum la entrevisté, todavía no siendo presidenta, en un tianguis turístico, que era presidenta electa, y no la entrevisté directo, claro. Fue un chacaleo. Y de ahí te puedo hablar de personalidades como Gloria Gaynor, por ejemplo, que estuvo hace unos años aquí, una entrevista muy bonita en la parte internacional, de artistas, cantantes, bueno, luchadores, los que me digas, empresarios. He entrevistado mucha gente. Oye, Pepe, y de esta parte que en este programa nos gusta platicar de la profesión, ¿cómo le haces? Es una profesión que al final, pues es tu imagen, eres tú, hay que ser muy profesional, pero no dejas de ser una persona. Le ha tocado a Pepe estar en una situación complicada personalmente y aún así tener que salir al escenario, así como el cuento del payaso. Muchas veces, Oli, muchísimas veces, porque eres un ser humano y claro que sufres y claro que tienes broncas con la pareja y claro que tienes broncas de lana
Y yo la vuelvo a lo mismo, y es que no puedo dejar de hablar de mi señor padre. Mi papá fallece en el 98, un 14 de marzo del 98. Fue un sábado, me acuerdo perfecto. Esa semana, con muchos sacrificios, porque insisto, no había lana ni para comer. Claro. Tomé un camión, pedí permiso en el trabajo y me fui a cuidarlo. Él estaba en el Seguro Social, si no me equivoco, era el siglo XXI en la Ciudad de México. Ok. Ya fue su última semana. Y el viernes, mi papá ya, eran tantos los medicamentos, todo que de repente ya devariaba, ¿no? Entonces, pues estábamos esperando a que saliera adelante. Y eso nunca lo voy a olvidar porque el viernes 13 de marzo yo tenía gente joven. Obviamente ahí me habían dado permiso de faltar, ¿no? El Liceo Ricardo Trejo. Y entonces, pues en el Seguro Social, ¿cuál camita y cuál te duermes en los pies de la cama, cuidando a tu paciente? Y de repente, Oliverio, siento una patada. Y no digo las palabras, tú sabes que era bien malo. Órale, hijo de tu tal, ¿qué pasó, papá? ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste, papito? Le di su beso. Me dice, ¿qué haces aquí? Le dije, pues cuidándote. No, chinga su madre, ese día todo el mundo la dice, ¿no? Le dije, ¿cómo? Hoy es viernes, tienes programa. O sea, le dije, no, pero pedí permiso. No. Se me vino tanto a la mente cuando me dijo que estaba enfermo, porque me dijo, a ver, aquí ni mediocres, ni chillones, ni cuates que no le sepan dar la cara a la problemática. Vete a hacer tu programa y mañana te regresas. Eso lo tengo aquí. Entonces yo podré estar recién operado, como me digas, y yo voy y cumplo, ¿eh? Y me quedó muy presente porque ya no alcancé con vida a mi papá. Me despedí de él, le dije cuánto lo amaba y todo, pero él fallece el sábado. Entonces, híjole, fue bien duro para mí porque dije, pues es que yo hubiera estado ahí con él y todo. Con los años vas entendiendo que no hubieras estado, pues así te lo puso el destino y así me lo marcó él. Entonces, casos eso fue lo más drástico, pero me ha tocado estar en momentos difíciles, en momentos en que simplemente como cualquier ser humano hay días que te cansas y hay días que estás muerto y hay que cumplir, ¿no? Eso es parte del respeto que le debes tener al público. A tu público, al que te hace el favor de seguirte en un programa de televisión, en un programa de radio, en una red social. Si tú no le tienes respeto, fracaso seguro. Totalmente. Y ellos están esperando su noticiario, ¿eh? Ellos no saben si te duele la muela, si traes diarrea, si... Ellos quieren ver su noticiario, escuchar su noticiario, y ahí tienes que estar. Oye, Pepe, a lo largo de estos 34 años, has recibido más de 100 reconocimientos. ¿Cuál es el que para ti te llena más de orgullo? ¿Cuál recuerdas con más cariño? ¿O qué ha sido para ti más importante dentro de esos reconocimientos? ¿Esta parte profesional o un reconocimiento más personal, más de familia? Cuéntanos un poquito. Híjole, qué pregunta, ¿eh? Nunca me yo lo sé. habían hecho, malvado. Yo creo que todos, va a sonar muy trillado, todos son especiales porque tienen algo y te lo están dando. Por supuesto. Pero recuerdo mucho, y por ahí lo debo, no, sabes que ya no lo tengo porque se quemó la casa de mis papás hace un tiempo y se me fueron muchas cosas ahí, tenía muchas cosas guardadas, videos de Canal 3, muchas cosas que tenía yo ahí guardadas que no sé cómo me dolieron, ¿eh? Y dentro de esos recuerdos había una carta, dos cartas que para mí han sido de los más reconocidos, más hermosos. Una de Alvarito Almaguer, que era un pequeñito que ya no está con nosotros, que se convirtió en el amuleto de aquellos gloriosos toros del Celaya, con don Emilio Butragueño, que es no solamente un grande en la historia del fútbol, sino un gran ser humano. Alvarito Almaguer, sacamos una nota de él, porque él veía a los toros, no recuerdo la enfermedad que tenía, una enfermedad muy difícil. No, yo creo que era más agresiva que la polio, pero él vivía postrado en su cama. Y hubo una nota que saqué, creo que fue para Televisa Bajío, si no recuerdo, hablando un poquito de la historia de Alvarito y tratando de ver cómo podíamos ayudarlo. Para no hacerte el cuento más largo, esta historia llega a Emilio Butragueño. Se da cuenta que es fan de los toros del Celaya. ¿Quién no éramos fan de esos toros, man? Y de repente un día me habla la mamá de Alvarito, que le mando un beso, si la señora todavía está con nosotros, ojalá y sí, y me dice, oiga, es que está aquí una persona que viene de parte del señor Butragueño.
Dije, caray. Ahí no había extorsiones, ni había todo lo que hoy tenemos que vivir. Era sorpresivo, era como, ¿cómo? Pues sí, el señor Butragueño mandó acondicionar una camioneta Suburban para venir todos los sábados que jugaba el Celaya, venir por Alvarito, llevarlo al campo de juego y que disfrutara de los toros del Celaya. Y a mí esa carta que no escribió Alvarito, que le escribió su mamá con lo que Alvarito le dijo, híjole, me quedo lo que decía, porque eso es mío. Y otra chiquita, Claudia Rocío Bustamante, que hace poco vi a su papá, don Pedro, que le mando un abrazo con todo mi cariño, que ya no está con nosotros, esta niña, ella sí me escribe una carta. Y son de cartas que te mueven el alma y que dices, ¿de qué me estoy quejando yo? Son niños que están pasando por situaciones. Luego nosotros como adultos somos, perdón, ¿se puede hablar derecho? Sí. Somos tan pendejos que te quejas por tonterías y volteas a ver a esos niños luchando y dices, entonces para mí fueron maestros de vida. Esos dos, y yo creo que también, y eso ya en la parte de gratitud con el público, pues los micrófonos de oro, ¿no? Que te los entrega la Asociación Nacional de Locutores, me entregaron uno por 30 años de trayectoria y me dio mucho gusto y mucho orgullo porque coincidentemente me lo entregan junto a dos personas que yo adoro, que yo admiro y coincidimos, digo, cada quien en su categoría, pero me lo entregan junto a Paco Sea y junto al Hijo del Santo. Entonces ya nos querían sacar del recinto porque los tres juntos somos peligrosos, pero lo recuerdo con mucho cariño porque independientemente de la entrega del premio, del galardón, volteaba yo y le decía a mi papá, hijo cabrón, ¿por qué no estás aquí con mi tío, con Paco Sea? ¿Cómo la vida me llevó a un día estar sentado con esa gente que tanto quiero, a quien tanto admiro, recibiendo un reconocimiento? Todo lejos de sentirte así la última Coca-Cola del desierto, creo que te tiene que dar un baño de humildad y decir, vas bien, pero esto es, tenemos que entender, Oliverio, que esto es efímero. Y es como la oración del alcohólico, solo por hoy. Porque hoy puedes estar en el gusto del público. Mañana te caes, con una mala acción, con un mal ejemplo. Digo, nadie somos perfectos, me queda claro, yo soy humano y me equivoco y fallo y todo, pero procuro mucho puedes ser haber congruente. construido todo y con un comentario se acabó todo. Acabas como Pedrito Sola, ¿no? Procuro... Ahorita. Bueno, sí, sí, yo dije... No, con lo de los perros. Yo no confundo la mayonesa, pues. No, pero lo de los perros, ahorita, claro. que, No, pésimo. Que fue terrible. Pésimo. Pero te das cuenta que no eres ni más ni menos que nadie. Hoy yo tengo el honor de dirigir Grupo Imagen, de estar en un noticiario y en un programa sabatino, pero entiendo perfecto, como lo entendí hace 18 años en Canal 3, que yo puedo estar sentado en el micrófono, pero si yo no tengo alguien en la consola, si yo no tengo una jefa de información, si yo no tengo un reportero, si yo no tengo una América Ortiz que me acompañe en unos aviones, el equipo es fundamental. Yo no soy nada, igual que no era nada en Canal 3. Igual que ya ves, yo no era nada en Canal 3, o no hubiera sido nada en Totalmente. Canal 3 sin todos ellos, ¿no? Que salían, que reporteaban, que valía gorro si estaba lloviendo, si hacía frío, si hacía calor, si era el 24 de diciembre, si era el día de su cumpleaños. Aprendes que en este oficio, para ti las fechas siguen siendo importantes, pero yo no sé, lo único que para mí es intocable, las fechas son intocables, era cuando mi hijo era pequeñito, festivales del Día del Padre. Te iba a decir el Año Nuevo, pero no, ya el Año Nuevo ya también me toca chambear y lo hago con mucho amor y con mucho orgullo porque está en el centro, en mi ciudad, es maravilloso. Pero de ahí en fuera, entonces aprendes a darte cuenta que esto es efímero, que hoy estás, mañana no lo sabes. Y te hablo tal vez de un error que puedes cometer tú, pero te hablo también de la parte, los medios de comunicación son un negocio. Yo no sé por qué la gente que se espanta, es que pagan. Pues sí, pues estás vendiendo publicidad y estás dado de alta. No existiría. Sí, claro. Sí, estás dado de alta ante Hacienda y haces convenios y todo. Claro. O sea, por eso te digo que está tan dividido y tan estupidizado nuestro país hoy en muchas cosas.
Y en un medio de comunicación también dependes de los resultados. Te pueden querer mucho tus jefes, te pueden apapachar y decir, hijo, es mi garbanzo de alibre en la provincia. Pero tiene que generar resultados. No hay números, te queremos mucho, compadre, pero hágase un ladito porque acaba de llegar otra persona que sí va a llegar. Sí, claro. Entonces, si tú te vuelas, pues yo creo que el madrazo debe ser mucho más fuerte, ¿no? Mejor tener los pies en la tierra. Tienes que lidiar también con mucha gente a la que no le gusta que te vaya bien, hay que decirlo. Contada, afortunadamente. Pero hay gente a la que no le da gusto que te vaya bien o que has logrado más de lo que probablemente esa persona logró. Ahora que cumplía 15 años de frente, que ahora ya cumplimos 18, hay un cantante que yo admiro y que me encanta y que aparte tengo el gusto. No es mi amigo así de que vamos a comer, pero nos llevamos muy bien cuando nos vemos las dos con mucho cariño. Me refiero a Manuel Mijares. Y fíjate que él me dijo una frase ahora en los 15 años de frente que me encantó, porque todo el programa era en torno al 15, ¿no? A ver, de las 15 frases que te han dicho en tu vida o que te enseñaron tus padres, ¿cuál es la más valiosa? Me dijo, no grites tan fuerte tu éxito, porque la envidia tiene el sueño muy ligero. Y sí es cierto, también a eso te tienes que enfrentar. Entonces, tienes que estar nivelado. En el momento en que tú te sientes más o te sientes menos, estás perdido. Y yo creo que yo aquí he aprendido a ser agradecido, insisto, con el público. Te hablaba ahorita de mis equipos de trabajo, pero si el público no te sigue en tus redes, si el público no sigue tu programa de radio, de tele, sí, claro. por eso hablo del respeto que hay que tenerle al público. Totalmente. Pepe, después de tanto tiempo, ¿te sigues poniendo nervioso antes de una entrevista? Sí, siempre lo he dicho, yo creo que el día que no entre con un huequito que es muy especial, Es que es muy... Ajá. es un huequito en el estómago, que dices, me sigue pasando en Expresa antes de entrar a la tele, me sigue pasando en Canal 3. Hoy que venía para acá contigo, sentí esa sensación de, ¿cómo va a estar? Digo, vine con todo el cariño del mundo y Claro, las veces que me digas, se siente. pero se siente, para mí es algo nuevo el estar contigo. Ahora, Por yo te he supuesto. entrevistado no sé cuántas decenas de veces, pero tú nunca me has entrevistado a mí. Y sientes ese huequito y ese entender que es una experiencia diferente. Por eso decía yo que hoy en día, insisto, veo gente que de repente los ves y dices, puta, es una cruza de López Dóriga con Javier Alatorre, con Adela Micha, es el non plus ultra. No es cierto, nadie, porque sin equipo, sin conocimiento, eso sí, tienes que prepararte. Claro. Yo tal vez no tuve la bendición de terminar mi carrera, pero empecé a tomar diplomados, algunos de ellos que pagaba yo con mucho esfuerzo, otros que me daban las televisoras donde trabajé, por ejemplo, Televisa, yo me iba los sábados, estábamos en la UNIVA, me eché un año, un mes, yo me tenía que ir el viernes en la noche en camión a León, llegaba yo a la central camionera, creo que el último camión era a las 10 de la noche, imagínate que hora llegaba, y a veces me dormía en la central porque no había lana. Me dormía en una banca de la central y no me quiero victimizar, al contrario, lo platico con mucho orgullo, porque tenía que estar yo a las 7 de la mañana en la UNIVA tomando el diplomado. Claro. Y aprendí algo de ese diplomado, tomé otro en Radio Fórmula, todavía no existía Telefórmula, era Radio Fórmula, que también me implicaba irme cada 8 días a la Ciudad de México un día. Pero hoy lo agradezco, porque es un oficio, yo no digo profesión porque, insisto, no tengo ninguna empacho en decirlo, yo no puedo decir que soy un profesional porque no terminé mi carrera. Soy una persona que ha procurado tener ética y que tengo experiencia. No tuve la bendición de terminar la carrera, pero sí me he preparado. O sea, son muchos cursos, muchas cosas que conforme la vida me los he ido poniendo, he podido. Ahorita, por ejemplo, veo muchas opciones para titularte y para todo el Ceneval y todo eso. De verdad, te lo juro, no me da el día. Claro. Y no es que busques pretextos, pero, pues, ¿qué te digo a ti? Un martes para cualquiera de nosotros con nuestra familia BNI es mortal en el muy buen sentido de la palabra, porque te implica arrancar 5 de la mañana. Así es. Ir con los compañeros. Y de ahí, yo la mayoría de las veces no puedo quedar a desayunar, porque ya tengo una cita a las 8:30 o a las 9, y de ahí para a las 11 de la noche, ¿no? Así es. Entonces, si no aprendes, si no entiendes que esto es efímero, y que hoy estamos aquí y mañana no lo sabemos, cuando pasa uno por problemas de salud, por ejemplo, y tú eres un vivo ejemplo de ello,
resiliente, entrón. Cuando yo he pasado por problemas de salud, te das cuenta que tienes que vivir el hoy y el ahora. No sabemos, Oliver, estoy saliendo de aquí, Dios no lo quiera, toco madera, eso no es madera. Acá, mira, este no. Sí, sí. Algún vehículo se me impacta en mi coche y ahí quedé. Sí, la vida es así. Así es, entonces aprendes a vivirla, a ser empático. No le puedes quedar bien a todo el mundo, no eres monedita de oro, pero por lo menos hacerle más agradable la vida a los demás, ¿no? Totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y estar uno en paz. Sí. Eso No no hay tiene nada precio. mejor, ¿verdad? Eso Consigo no mismo, tiene y precio. eso se transmite a los demás. Oye, Pepe, ya estamos casi por terminar. Te dije que sí, No, rapidísimo rapidísimo. esto. Espero que Y para el público también sea rápido. no, hombre, el público va a estar encantado, va a querer segunda vuelta, vas a ver. Y me encantaría, antes de ir cerrando, tú me hiciste esta pregunta, entonces ahora me toca. Hace poquito me Ya te entrevistaste. vas a desquitar. Exacto, bueno, pues es que ni modo. Decía el Chavo del 8, la venganza, Porque la a mí venganza me nunca gustó es mucho buena. cuando nadie me la había hecho y la hiciste desde cómo comenzamos esta entrevista, desde esta parte de que nos conocemos desde pequeños, desde el cariño que nos tenemos, y me hiciste recordar algo y me hiciste reflexionar un poco. Entonces, me gustaría hacerte la misma. Si hoy pudieras volverte a sentarte frente a tu papá, Hijo de tu madre. 5 minutos, ¿qué le dirías? Puta. Tú me la hiciste. Le diría gracias, infinitamente gracias. Le diría que lo amo. Le diría que me ha hecho mucha falta físicamente. El día de mi boda, cuando nació mi hijo, el primer aniversario de mi programa, él si alguien admiraba era Pedro Ferriz. Y cuando iba yo en la carretera a México a entrevistar a Pedro Ferriz, porque era el primer aniversario de Frente, todo el camino me fui llorando. Veía yo el asiento y decía, cabrón, ¿dónde estás? Le diría gracias, Oli. Le diría que no me soltara de la mano porque tal vez son taras mentales. Yo no sé si a ti te pasa. Hay momentos en que, como cualquier ser humano, tienes problemas. Y yo no soy mucho, yo aprendí en la vida a no estar despotricando de mis problemas con todo el mundo, porque dolorosamente así es, ¿eh? Te conviertes en alguien que tal vez llega a dar flojera, porque te victimizas. Eso lo aprendí también a trancazos. Hoy platicas con quien sientes el deseo de platicar, pero al igual que yo estoy teniendo problemas, tú también, ¿eh? Y Juan Carlos, y con su nombre, mi hija. Filo. Filo, ¿no? Entonces ellos seguramente van a escuchar o tú me vas a escuchar, pero tú traes tus broncas y eso lo vas entendiendo. Entonces viene esa tara mental donde yo volteo y le digo, cabrón, ilumíname, a ver, ¿qué haríamos? ¿Qué me sugerirías? Yo siento, llámenle como quieran, pero a mí me ayuda y me vale gorro, que él me dice por aquí, por acá, así, asá. Entonces le diría gracias. Y le diría que no me suelte, le diría que me siga bañando de su sabiduría, le diría que mi mamá está bien con todos sus problemas de salud, porque fue lo único que él me encargó, tu mamá. Mi viejita hermosa, gracias a Dios, va a cumplir 82 años y para mí sigue no siendo una responsabilidad, porque lo hago con mucho amor, pero, o sea, para mí el que mi madre esté bien, por mutus propio y porque fue un encargo del patrón, ¿no? Le diría que está tu viejita, está bien. Y le diría, dame 5 minutos de tu enseñanza, manifiéstate como quieras, para llegar a ser con mi hijo una cuarta parte de lo que tú fuiste para mí. Yo creo que eso le diría. Lo besaría y lo abrazaría. Te agradezco. No, Gracias hombre. desde el corazón. Gracias por las palabras, Pepe. Y para cerrar, al final en este programa lo que buscamos es dar a conocer pues estas profesiones, todos estos oficios, como bien mencionas, que
que hay y que se han transformado. Y que hoy el tuyo se ha transformado muchísimo y hoy sí lo hacen jóvenes. Pero ¿qué te gustaría decirle a estos jóvenes de todo esto que no han vivido y que a lo mejor se están comiendo el mundo a puños, el pastel así hasta engolosinarse? Que ya nos has dicho ciertas cosas, pero algo, una última frase, algo que te gustaría decirles. Yo primero creo que soy una persona que no soy nadie para dar consejos, pero sí platico mucho con los jóvenes, me invitan a universidades a dar pláticas. Yo lo que siempre les digo, Oliverio, es si no saben respetar al público, no están en el lugar equivocado. Habrá oficios, profesiones, actividades que te permitan pensar como tú quieres y mandar a todo mundo a volar. En esta, lo principal es respetar al público, ser congruente con lo que haces, con lo que dices y con lo que piensas. Claro. Yo les diría que también, porque me ha tocado mucho, no voy a dar nombres de escuelas, pero luego voy a darles pláticas y muchos me han dicho, pues es que quiero ganar lana. Chavos, están en la carrera equivocada, olvídenlo. Muchos de nosotros tenemos la bendición de tener 5 o 6 empleos. Esto es bien importante, porque sí me ha tocado chavos que creen que quienes estamos de este lado ganamos los millones, y no es así. Y qué sencillo y de poco tiempo y no hay eso. Y digo, y esto lo quiero decir con mucho respeto, sobre todo las damitas, las jovencitas, y lo puedo decir porque lo platico con ellas en las universidades, de repente creen que el físico y es todo, y no. Hay muchas cosas más, ¿no? Si fuera por físico, pues imagínate, yo no hubiera estado 34 años aquí, ¿no? Pues no, agraciado no soy. Entonces, no, yo les diría que respeten al público, yo les diría que trabajen con respeto, yo les diría que lo hagan por vocación. Que lo hagan por vocación y que se acerquen a medios serios, que no se dejen llevar por lo viral únicamente, porque lo viral es muy fácil, Oliverio. Y se va así. Yo te voy a poner un ejemplo, y no lo digo de manera crítica, porque a eso se dedica Facebook. Yo en Facebook tengo 78,000 y tantos seguidores, ¿no? Si yo ahorita saliendo contigo voy a cualquier institución bancaria y le meto 5,000 pesos a mi Facebook, seguramente con el paso de unas semanas esos 78,000 seguidores se van a convertir en 120, en 150, no lo sé, y así sucesivamente. Te das cuenta, mis seguidores son virales. Yo en la vida he pagado publicidad. Yo creo que a ti en tu Facebook personal nunca te ha seguido. Sigue a Pepe Báez oficial. Sí, no. Sé que muchos son también bots de las elecciones, todo, porque hay granjas. O sea, no. Claro. Güey, no es uno, pues, pero te das cuenta, ¿no? Y a mí, por ejemplo, ahorita que hablas de qué le digo a los jóvenes, yo sí. Por eso digo que no lo digo de manera crítica, cada quien sabrá. Si yo pago publicidad para que sigan a Grupo Imagen, es una empresa, ¿no? Pues hay cada quien decida. A mí, puede estar mal o no decir ruco de la vieja escuela, como quieras. Yo ir a depositar dinero para que sigan a Pepe Báez no solamente se me hace tonto, se me hace ególatra. Que te siga quien te quiera seguir y que ese público sea el que te haga y te deshaga. Entonces, no se crean todo lo que leen en las redes sociales. Simplemente voy a poner un pequeño ejemplo y con esto concluyo, chavos. Yo no estoy en contra de las redes sociales, al contrario, utilizo Facebook, utilizo X, tengo Instagram, que no lo sé usar muy bien, eso tengo que decirlo, todavía no le agarro la onda y no me da la vida, pero si van a tener sus redes sociales, procuren que sea de servicio, no se crean todo. Y les ponía el ejemplo, ahora con este paso dolorosísimo que tuvieron los mexicanos, bueno, el mundo entero con la pandemia, la estadística de INEGI, no mía, no de los medios, no de la Cámara de Radio y Televisión, nos decía que el 81% de la gente en México, de todas las edades, ojo con esto, porque hay targets diferentes, hay quien le gusta lo grupero, lo popero, lo hablado, lo político, el análisis, en fin. El 81% de la población confió en la radio tradicional y en la televisión tradicional para ver a dónde se iba a vacunar, para ver si la vacuna era buena o no era buena, y tiene una lógica. Uno, que hoy suben cosas a las redes sociales como les da la gana. Y dos, y perdón,
que hemos tenido por lo menos los últimos 15 años, no todos, porque sería injusto de mi parte, pero sí muchos integrantes de la clase política, que con el fin de sacar sus intereses, sus líneas de partido, o lo que ellos quieran, han hecho que la ciudadanía caigamos en un desconocimiento, porque dice, ¿quién tiene razón? ¿El rojo, el verde, el amarillo? ¿Quién? Entonces, el trabajar en un medio que te habla, bueno, en este caso en dos medios, en mi caso, que te habla que hay un 81% de la población que confía en ti, te obliga a trabajar en ese estatus, a procurar dar calidad. Yo no estoy diciendo que yo lo haga con calidad, eso lo juzgue el público. De que trato de hacerlo, trato de hacerlo. Y que tienes que respetar al público y que no eres nadie para faltarle el respeto a nadie. Un servidor público tiene que estar abierto a recibir críticas, a recibir reclamos, a recibir, oiga, usted me prometió y no ha venido, y qué poca abuela, está bien. Está obligado a recibir algún tipo de denuncias, pero no está obligado a recibir insultos de nadie, perdón, de Morena, del PAN, del PRI, del PRD, del Gallito Colorado, del que usted me diga, Movimiento Ciudadano. ¿Por qué? O sea, ¿en qué parte de la política o en qué parte de la libertad de expresión dice que yo, comunicador, tengo derecho a insultar, a denostar, a poner apodos? Entonces yo les di a los chavos dos palabras mágicas, concluyo. Gratitud, quien les ha tendido la mano, y respeto. Al público, a ustedes mismos y al oficio. Perdón por el rollo, pero creo que es importante hablarlo. Gracias, te lo agradezco mucho, Pepe. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Al contrario, malvado, ahorita me moviste todo. Eso, está bien. Un ratito. Te agradezco que de verdad que hayas abierto corazón el día de hoy, que nos hayas compartido un poquito. Yo sé que hay muchísimo por platicar, pero bueno, creo que hoy nos dejas grandes enseñanzas a todas las personas que te escuchan y que eso es lo más importante. Así que gracias de todo corazón, Pepe. Pues no me queda más que despedir al público. Gracias por habernos acompañado en esta maravillosa tarde. Recuerden, mi nombre es Oliverio Fernández y como cada semana les agradezco que nos hayan acompañado. Pásenla muy bien y tengan muchos momentos felices. Saludos a todos.